Andrés Ehrenhaus deje de jugar con su teléfono. Les voy contando un poco de qué se tratan las próximas reuniones, así le voy dando tiempo a él de que pierda al jueguito que estaba jugando. Bueno, primera cuestión, buenas tardes. Segunda cuestión, el 17 de este mes, si no me equivoco, que creo que también es un jueves, tenemos la segunda mesa del mes de mayo. La segunda mesa del mes de mayo va a tener como participante excluyente a Jorge Dana, que es un argentino, director de cine y también novelista, que va a publicar una novela próximamente con la editorial Paradiso y que va a ser presentada acá en los primeros días de junio. Y va a venir acá a hablar justamente a propósito de cine y traducción. Es alguien que trabaja hace muchos años en el cine en Francia, fue durante muchísimo tiempo asistente, también profesor de cinematografía, no solamente en París, sino también en Londres, y es un documentalista realmente muy bueno. Nunca hicimos nada vinculado al cine, así que esa mesa va a ser sobre eso. Y luego, la primera semana de junio, ya tenemos confirmada una mesa con Marietta Gargatagli, donde vamos a trabajar sobre traducción y género. No sé todavía qué género, si va a ser Poplin, si va a ser Príncipe de Gales, Tweed, pero va a ser sobre eso. Bueno, respecto de la mesa de hoy. La mesa de hoy es una mesa muy especial y me alegra mucho que haya muchos traductores jóvenes, porque si bien va dirigida a todos los traductores, los jóvenes van a ocupar un lugar bastante central en toda esta cuestión. A mi izquierda está, sí, esta es la izquierda, está Américo Cristófaro, que además de ser... Siempre a la izquierda. Sí, eso seguro. Es muy fácil estar a mi izquierda. Yo estoy además a la izquierda de Américo. Claro, a vos te voy a presentar como a la extrema izquierda. Bueno, Américo, aparte de ser escritor y crítico, es también, si no me equivoco, sos secretario académico... No, director de la carrera de letras. Director de la carrera de letras, y aparte de todo eso también es director editorial de Paradiso, la editorial que nos está convocando el día de hoy. El sujeto que está en la extrema izquierda es Andrés Ehrenhaus, escritor y muy bueno. Además de eso, traductor, durante muchos años radicado en Barcelona, de hecho sigue radicado en Barcelona. Él fue el vicepresidente o subdirector, No, vicepresidente de ASET, para decir la Asociación de Traductores de España. En la actualidad, luego de haber cumplido esas funciones, hizo una especie de agencia de representación de traductores, no una agencia de traducción, que es una cosa totalmente distinta, que se llama Know House. Andrés Ehrenhaus, Know House. Very clever. Bueno, la cuestión es que ambos están asociados en Paradiso también, y de alguna manera se asocian con el Club de Traductores a través de una colección que deciden lanzar y de las cuales vamos a hablar hoy. Yo voy a primero pasarle la palabra a Américo para preguntarle justamente, brevemente, qué es Paradiso y en qué consiste, o cuál es la idea, o cuál es la fundamentación para hacer una colección de literatura traducida como la que se está proponiendo. Gracias. A mi derecha, Jorge von der Brieder. Bueno, Paradiso es una editorial que nació por ahí por el año 92. El primer texto que publicamos es un texto de quien hoy es director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. Era un ensayo sobre página 12. Tiene básicamente tres colecciones, digamos, las dos primeras fueron la de ensayo y narrativa, y posteriormente con la publicación de un libro emblemático de la editorial, que es un libro de Fogwill, cuyo título es Lodado, abrimos también una colección de poesía. Desde entonces viene funcionando la editorial, pertenece, por así decir, muy rápidamente al campo
la palabra campo siempre es muy imprecisa, pero digamos a la zona, si ustedes quieren, de las editoriales llamadas independientes, que es también otro nombre bastante impreciso para nombrar esos proyectos editoriales. De todos modos, no es menor el hecho de que sea precisamente una editorial de esta zona la que tenga la preocupación, como presentamos hoy, la preocupación por armar una colección de traducción, digamos, porque entiendo que la traducción es seguramente desde hace por lo menos 30 o más años, o el pensamiento acerca de la traducción, la teoría de la traducción, la crítica de la traducción, viene siendo desde hace por lo menos 30 años uno de los motores más dinámicos para pensar la literatura contemporánea. Pero sin embargo, a pesar de esto, digamos esto reconocido efectivamente por enorme cantidad de críticos de primer nivel o de primer orden, a pesar de esto me parece que la traducción, sin embargo, está absolutamente sujetada, por así decir, a normas y a reglas de producción industrial que muchas veces lo que producen es un efecto de congelamiento, por así decir, de la traducción o de encorsetamiento de la traducción, que tiene que ver no solo con, digamos, que tiene centralmente que ver con el uso de, digamos, un tipo de norma estándar, digamos, con por así decir, la censura de las variantes. Estoy hablando de la traducción al español, digamos, y en el español es una lengua que admite, como sabemos todos aquí, una enorme cantidad de variantes, y sin embargo tengo la impresión de que la industria, especialmente, digamos, la industria concentrada del libro, ha tendido muy intensamente, digamos, a configurar la traducción casi exclusivamente en una variante llamada estándar, digamos, que es en realidad una variante española, que a veces eufemísticamente se nombra como español neutro, digamos. La idea de esta colección es, en primer lugar, después seguimos avanzando sobre el tema, pero en primer lugar es recuperar precisamente este espíritu, digamos, tan dinámico de la traducción y no forzarla, digamos, a una única variante, digamos, sino que la idea es abrir a todas las variantes posibles del español. Es decir, que se proyecta como una colección que tiene una dimensión por lo menos latinoamericana y española, digamos. Es decir, la idea es que un traductor mexicano pueda traducir en su variante, digamos, un traductor colombiano lo mismo, y un traductor argentino igual, digamos. La idea, si quieren, por supuesto, ¿no? Si no quieren traducir, no traducirán, digamos. Pero la idea es que me parece que cuando se habla de traducción, digamos, se pierde quizás de vista el hecho de que hay una relación, así como hay una relación muy íntima con la producción de pensamiento crítico alrededor de la literatura y la traducción, creo que también hay una relación muy íntima entre el estado, por así decir, de la literatura y el estado de la traducción, ¿no? Quiero decir con esto que cuanto más vitalidad, me parece, o cuanto más vital es una producción literaria, digamos, en un contexto definido, probablemente, digamos, haya también alrededor de ese contexto una gran vitalidad en la traducción. Lo que ocurre muchas veces es que, digamos, frecuentemente, es que lo que aparecen son obstáculos que tienen que ver con el medio, es decir, con la compra de derechos, con lenguas que son a veces demasiado exóticas, digamos, para traducir, etcétera, que me parece que son los obstáculos que precisamente esta colección intentará ir franqueando, digamos. Pero eso seguramente aquí el amigo Ehrenhaus va a poder explicarlo mejor que yo. Así que por ahora... ¿El amigo Ehrenhaus quiere explicarlo? Bueno, hola. Vamos a explicar de qué se trata el proyecto. Un poco se trata justamente de aunar la energía, la experiencia de las tres instancias, el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, la editorial Paradiso en este caso,
y parte del bagaje, el corto bagaje que he ido adquiriendo durante la breve vida de la agencia. Esta agencia Know House tiene un año corto de vida. Justamente durante ese corto año de vida, una de las cosas que me llamaron la atención fue la cantidad de traductores que se presentaban ofreciendo un proyecto de traducción. Es decir, no solamente ofrecerse como posibles traductores de un encargo editorial, sino presentarse como parte del currículum con un proyecto de traducción muy bien fundamentado y digamos, muchas veces acompañado de un dossier e incluso de una cierta, en algunos casos, un conocimiento a veces personal del autor y una fundamentación del porqué, de la validez, el valor de esa traducción en el medio editorial de habla hispana. Esto era muy interesante, es muy interesante, pero tiene muy difícil salida. Es decir, muchas veces la mayoría de esos proyectos se mueren, digamos, en la estantería, en este caso en una base de datos en la que recopilamos los datos, la información que envían los traductores. Entonces, realmente era una pena. Esto acompañado con la cada vez más presente polémica acerca de la lengua de la traducción, que no casualmente ahora empieza a tener una relevancia especial, que digamos que se hace eco del estado cada vez más crítico de la industria editorial española, que hasta ahora era la que imponía el modelo de lengua, como dijo Américo, y la existencia concreta en el club de esta polémica en diversos grados, es decir, se ha hablado mucho y ha ido desarrollándose durante el tiempo, ¿no? Este tema sin una aparente respuesta concreta, es decir, lo que nos falta es una respuesta concreta, empezar a dar respuestas concretas. Entonces, hablando entre los tres, entendimos que había la posibilidad de dar una respuesta concreta a todo esto, y era crear una colección de traducciones que pudiera servir a la vez de catálogo de traducciones y de traductores, y de muestrario de los diferentes estados de la lengua, es decir, de todas las variantes del español, las variantes vivas, porque de hecho el traductor traduce como puede, incluso constreñido por las imposiciones de la industria, pero a una lengua que está viva, que oye y que está viva dentro de cada uno. El problema es que esa lengua, digamos, está como, digamos, esa vida está, en muchos casos, es exangüe, porque la industria obliga a ceñirse a un modelo que es muy poco vital. Pero hay un tema más ahí que a mí me gustaría agregar, sí, a manera complementaria. No todos los países tienen la suerte de tener industrias editoriales, pero todos los países tienen traductores. Doy un ejemplo muy simple. En Chile hay excelentes traductores, pero muy pocas editoriales, porque el mercado chileno, siendo 16 millones de habitantes, es bastante más reducido que, por ejemplo, el nuestro. Entonces, si uno es un traductor chileno realmente bueno, y hay algunos que son francamente extraordinarios, lo más probable es que determinado tipo de proyecto que no tenga una viabilidad comercial en un país como Chile, probablemente la podría tener en otro país. Ahora, ¿cómo accede ese traductor chileno a llegar a una editorial de otro país si no tiene los contactos y demás? Ese es un tema. Y el otro tema, lo saco y después devuelvo la palabra, tiene que ver con la pregunta más frecuente que tenemos nosotros de los traductores jóvenes desde que el club existe.
No estoy, decirle que no estoy, por favor. ¿Cómo se hace para llegar a publicar una primera traducción? Es la pregunta del millón, nos la preguntan en forma sistemática. ¿Cómo se accede a la industria editorial? ¿Cómo se accede a la industria editorial? Muchos de ustedes estudian o simplemente son traductores porque les gusta traducir, porque tienen interés en la lengua o porque por alguna desviación universitaria llegan a la traducción. Pero ¿cómo hacen para llegar a la industria editorial? ¿Cómo hacen para que un proyecto que ustedes tengan se transforme en un libro que va a ser publicado? Devuelvo la palabra. Claro, esa es la otra preocupación y la tercera gran preocupación que ya mencionó justamente Jorge es la transversalidad, la falta de transversalidad que existe entre justamente esos diferentes territorios de la lengua. Es decir, no nos leemos entre latinoamericanos y no leemos traducciones de otras, digamos, de otros mercados del español, de habla hispana, salvo el que nos impone la industria española, que hasta ahora ha sido la hegemónica, por lo menos en los últimos 30 años, de una manera además muy agresiva en algunos casos, y que imponen no solamente un estándar de lengua, sino también un estándar de literatura. Es decir, se tiene que leer esto, ¿no? Y lo que realmente sorprende cuando uno... Claro, yo vengo regularmente a Argentina, no he viajado mucho por Latinoamérica, pero sí aquí me he juntado con muchos traductores latinoamericanos y sorprende la protesta respecto del estándar de literatura que impone la industria española. Es decir, hay muy poca traducción de poesía, traducción de narrativa breve prácticamente inexistente, de ensayo, si no es un tipo determinado de ensayo, de gran venta también, etcétera, etcétera. En cambio aquí, en los países latinoamericanos, hay una demanda enorme de estos otros géneros o formas de la literatura y también un gran interés de los traductores por traducir estas otros, es decir, salirse del mainstream, que es un mainstream comercial. Entonces... Agregaría una sí, cosita. sí. Digamos, agrego a todo lo que viene señalando Andrés, la circunstancia, digamos, de que esta ocurrencia sea una ocurrencia local, quiero decir argentina, me parece que no está para nada reñida con el hecho de que precisamente la gran tradición literaria argentina, digamos, de algún modo tiene casi como marca genética una marca muy fuerte de la traducción misma. Es decir, que la tradición argentina está absoluta y fuertemente tocada por la lógica de la traducción y por una apertura, por así decir, de la traducción. Digamos, esto no es ninguna novedad, todo el mundo lo sabe. Digamos, hay que revisar simplemente lo que hacían las editoriales argentinas en los años 40, que descubrieron o redescubrieron los españoles y nos volvieron a traer, digamos, por ahí por los años 80, ¿no? Pero digo, hay una vocación muy fuerte y genéticamente determinada, por así decir, en la tradición literaria argentina por la traducción, digamos. Esto, una cuestión. La otra cuestión, digamos, que me parece que Andy tocó también recién, que es la incomunicación entre las literaturas latinoamericanas. Es decir, que ¿cómo funciona, en todo caso, la lectura interlatinoamericana? Funciona efectivamente a través de lo que nos llega por las grandes editoriales o por los grandes consorcios editoriales. Pero muy probablemente, así como en la Argentina, podemos reconocer fácilmente que alrededor de un conjunto de editoriales que no tienen visibilidad pública como las grandes editoriales, se construye, sin embargo, una literatura que probablemente sea la literatura más interesante, más vital, como se dijo aquí, de estos últimos años en la Argentina. Y lo mismo podría uno pensar que está ocurriendo en México, y de hecho sabemos que ocurre en México, o en Colombia, o en algún otro espacio, digamos, latinoamericano. Y sin embargo, digo, no hay comunicación, digamos, no nos llegan esos libros, no nos llegan esas fuentes, y entonces, digamos, la idea de
de avanzar por el lado de la traducción, me parece que también es de algún modo un proyecto que tiene que ver con esta política de apertura a una lectura más latinoamericana, por así decir, de la producción contemporánea, ¿no? Digo, latinoamericana porque además habría que incluir en esta zona, digamos, también el fenómeno Brasil, porque me parece que en Brasil, digamos, curiosamente, en Brasil hay una política de traducción que es muy atenta a lo que se está escribiendo en la Argentina, digamos, y sin embargo no es correspondida, por así decir, por una política argentina en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, en la Argentina conocemos lo que nos llega de Brasil a través precisamente o bien de los grandes proyectos editoriales, o nos mantenemos, por así decir, en la vieja tradición fuerte de la literatura brasilera, ¿no? Eso era lo que quería agregar. Bueno, digamos, esta es una declaración de principios, entonces vayamos a la viabilidad de esta declaración de principios, vayamos al grano. Entonces, ¿qué tipo de proyectos estaría en todo caso recibiendo y cómo la Editorial Paradiso? Bueno, a ver, nos planteamos un objetivo inicial bastante modesto porque hay que ver cómo funciona la cosa a nivel financiero, evidentemente, pero la idea es, primero, es decir, darle igual importancia a la narrativa, a la poesía y al ensayo. Estaríamos, por lo tanto, abiertos a recibir proyectos de traducción en estas tres áreas. Habíamos pensado inicialmente en tener un plan de edición de unos 6 títulos anuales. Esta es una idea que estamos, digamos, está en plena creación, entonces es probable que dependiendo de la respuesta también cambie este plan, pero en principio nos planteamos una salida de unos 6 títulos cubriendo estas 3 áreas. ¿Cómo se elegirían esos títulos? Esos títulos se elegirían, bueno, somos 3 partes y cada parte va a ejercer su criterio, ¿no? Pero sacar 6 títulos de poesía todos juntos. No, 6 títulos en total, entre ensayo, poesía. Era un chiste, tontito. Gracias. Gracias por la aclaración. Es que yo no tengo humor. Bueno, a ver, ¿cómo se le selecciona? Es decir, el asunto es con qué criterio se seleccionan, con qué criterio. El proyecto que... Primero, una cosa importante que aquí soslayamos pero no definimos. ¿Por qué está dirigido especialmente a los traductores jóvenes? Por lo que decía Jorge, el traductor joven, por llamarlo así, el que recién empieza, sea joven o no, y tiene dificultades reales para introducirse en la industria editorial, tendría aquí una vía efectiva, no sé si eficaz, pero efectiva, para digamos, empezar a generar currículum. Nuestra pretensión es que pertenecer a este catálogo de traducciones otorgue un cierto prestigio. La limitación es que cada traductor va a tener básicamente una posibilidad, es decir, porque si no, no estaríamos abriendo el juego, no estaríamos haciendo un verdadero catálogo. Entonces, de lo que se trata es de que participe toda la gente que realmente reúna los méritos y las condiciones para hacerlo. ¿Cuál es el criterio de selección? La viabilidad del proyecto, que esté justificado el proyecto, la calidad de la obra original y de la traducción. Evidentemente no todo el mundo tendrá una traducción hecha, pero sí vamos a pedir que haya algún tipo de muestra de cómo, que evidentemente después se puede discutir, etcétera, etcétera. Entendemos que el hecho de que esté abierta justamente la veda para que se utilice, se traduzca a
variante más natural que el traductor considere más natural en cada caso. Ojo, puede ser que una obra requiera del traductor, o el traductor tenga el criterio de que una obra requiera un registro de esa variante, más o menos neutro. Todo eso está a criterio del traductor, todo eso lo tiene que justificar el traductor y nosotros lo vamos a considerar. Pero creemos que justamente esa libertad para utilizar la variante más natural permitirá, y la libertad para elegir la obra, le permitirá al traductor trabajar en su, digamos, dar su do de pecho en el momento, es decir, probablemente uno después, ya sabemos todos que las traducciones y los traductores tenemos altibajos, no siempre estamos donde queremos estar, pero por lo menos queremos liberar al traductor de las imposiciones clásicas de la industria que limitan muchísimo, ¿no?, el ejercicio de la profesión. Entonces se trata de que eso forme parte del proyecto que se presenta. ¿A qué llamamos viabilidad del proyecto? Evidentemente, después tenemos que hablar de cómo se financia, ¿no? Bueno, esto sí, es que forma parte de la viabilidad, me parece, en cierto sentido. Sí. Bueno, estaría bueno que además se preguntara, que la gente pregunte... Vamos a ordenarnos. Hagamos primero la exposición y después pasamos al micrófono con todas las preguntas que quieren hacer. Vale. Y bueno. Vale, la idea básica es que el traductor y el editor compartan los riesgos y los beneficios de cada uno de los proyectos. ¿Qué quiere decir compartir los riesgos? Que, bueno, el traductor evidentemente está proponiendo una obra, en ese sentido está haciendo un trabajo previo de investigación y además una elaboración de una propuesta y además va a hacer una traducción. La editorial y, digamos, el proyecto de la colección pondrá la otra parte, es decir, la de producción y distribución, difusión, promoción de la obra. Lo que nosotros, a lo que queremos llegar es que los beneficios también se compartan, es decir, que en la medida en que existan esos beneficios, que la venta arroje beneficios, esos beneficios se compartan de manera equitativa y proporcional, que es una de las cosas que no ocurre. Ni siquiera ocurre en países o industrias o medios como el español, donde está legislado todo esto y donde, digamos, las tarifas son relativamente aceptables para los parámetros latinoamericanos, aunque no para los europeos, y donde efectivamente en casi todos los casos se cobran derechos de autor si es que la venta lo permite. Pero esos derechos de autor no son, es decir, el traductor en ningún caso comparte los beneficios. El porcentaje de derechos de autor que cobra el traductor en España ronda el 0,5 al 1% del precio de venta del libro al público. El editor no es que se lleve una enormísima parte, pero se lleva bastante más que un 1%. Suelo decir que el autor generalmente, el autor del libro, de la obra traducida, se llevará entre un 8 y un 10. Es decir, el traductor es un poco, en esa cadena de los derechos de autor, es el último orejón del tarro. Te interrumpo un segundito, porque me parece que antes de que sigas vos dando esta explicación, sería bueno que Américo nos contara, en pocas palabras, justamente qué es lo que tiene que ver con la ganancia del editor en este tipo de casos, para que se entienda a qué se refiere con compartir, Andy. Bueno, sí. O sea, ustedes saben, el libro tiene un precio de tapa, que no es exactamente lo que recibe el editor por la venta de un libro, digamos. O sea, lo que recibe el editor por la venta de un libro es aproximadamente el 40% del precio real de tapa
Digamos, con ese 40%, que es lo que recibe el editor, en realidad lo que hay que hacer en primer lugar es, digamos, deducir el costo de producción. Entonces, aproximadamente, digamos, en una edición de 700 ejemplares, por ejemplo, con la venta de 250, uno podría tener, digamos, más o menos asegurado el costo de producción. De modo que todo aquello que, a partir de los 250, digamos, empezaría, digamos, a ganarse dinero. Digamos. Entonces, me parece que lo que propone Andy tiene que ver con eso, es decir, que a partir de que está cubierta efectivamente la inversión del costo, los beneficios se comparten. De todos modos, me gustaría agregar, digo, aquí para no dejarlo de lado, digamos, aunque quizás seguramente Andy lo iba a retomar después, la idea de la que partimos es también la siguiente: hay una observación natural de lo que ocurre en este momento en la traducción, que es que muchísimos países, digamos, o muchísimas embajadas, o muchísimas políticas culturales tienen un sistema y una política de subsidios a la traducción de sus escritores. El proyecto, por supuesto, parte de esta realidad, digamos, e intenta o intentará efectivamente viabilizar todas las políticas necesarias como para que el traductor que acerca un proyecto a la editorial, digamos, pueda contar efectivamente con este subsidio que se otorga a partir básicamente de políticas culturales de la mayoría de los países europeos en este momento y de otros, que vienen a subsidiar, por así decir, la traducción de sus propios autores, ¿no? Entonces también podríamos contar con esa, digamos, el proyecto editorial, en este caso, este proyecto, se haría cargo, digamos, de gestionar, por así decir, el subsidio para el traductor. Digamos, quería aclarar esto, ¿no? Claro. Perdóname, ahí está la alternativa de los subsidios a la traducción. Otra cuestión que tiene que ver también con el tema, digamos, que no es imperativa, pero que también es algo para considerar bajar gastos, es justamente aquellos títulos que de pronto estén en el dominio público. De acuerdo con la ley, el dominio público implica 70 años posteriores a la muerte del autor. Este año, por ejemplo, para dar un ejemplo bien concreto, se liberaron los derechos de Joyce, de Virginia Woolf y de Roberto Art. O sea, cualquiera puede editar esos autores ahora, no tiene que comprar los derechos ni nada. Un proyecto en el cual de pronto no hay que comprar derechos y la compra de derechos puede llegar a ser muy onerosa en algunos casos, ya inmediatamente baja sus costos. Y es susceptible también de recibir un subsidio a la traducción, con lo cual se vuelve interesante. Porque a veces los subsidios son, en muchas ocasiones son subsidios a la traducción, pero también subsidios a la compra de derechos. Y a la edición. Sí, a veces el mejor sistema es también con un subsidio a la edición. Pero, digamos, no todos tienen un subsidio a la edición, o hay, digamos, por ejemplo, el caso de Francia, digamos, hay un único momento en el año en el que hay una convocatoria para traducción, derechos y edición. Pero después hay un sistema más o menos regular de subsidios para la traducción, por ejemplo, o para la compra de derechos. Así que lo que queremos decir con esto es que este proyecto apelaría, digamos, o gestionaría, o haría todo lo posible para contar, digamos, con esos subsidios, digamos, que es una manera también efectivamente de subsidiar, o de pagar, por así decir, la traducción que se proponga para publicar, ¿verdad? Por supuesto, esto todo suena muy incierto, digamos, pero me parece que en estos días que se corrió un poco la voz, pongo un ejemplo concreto, que se corrió un poco la voz de este proyecto y demás, me llegó un correo electrónico donde una persona que conozco, digamos, hace una propuesta acerca de la traducción de unos poemas de un autor que no fue traducido para nada y que casi no se lo conoce como poeta, que es Picabia, el pintor. Entonces, digamos, bueno, es un proyecto que inmediatamente, digamos, en principio interesa Entonces, ¿qué haríamos, digamos? ¿Cómo gestionaríamos esto? Probablemente sería pedir, bueno, contame algo acerca de, en un texto, digamos, contame mínimamente qué es lo que pensás traducir, digamos, cuándo están
cuáles son los poemas, digamos, qué extensión, etcétera. Digamos, armar un proyecto con esto, presentarlo, digamos, y en todo caso lo evaluaremos junto con una mínima prueba de la traducción como para contemplar efectivamente la calidad de la traducción, que es uno de los objetivos que la colección mantendría, evidentemente, ¿no? O trataría en todos los casos de mantener como figura alta, digamos, o sea, de alta calidad en la traducción. No sé si querés agregar algo, Andy. Sí, otra, juntando un poco lo que decían Jorge y Américo de los subsidios, las ayudas, toda financiación externa, digamos. Por ejemplo, uno de los proyectos que me llegaron era una novela de un autor griego moderno, vivo, según las traductoras, muy bueno, con parte de obra publicada, pero en editoriales pequeñas y de poca visibilidad. Y cuando me llegó, ellas me mandaron además un dossier bastante considerable, con recortes de prensa, de las críticas en Grecia traducidas, etcétera, etcétera. Es decir, mucha información y una lista de las editoriales en las que habían hecho una gestión para ver si se podía publicar y el perfil de editorial que ellas creían que podía aceptar un libro por el estilo. Y además conocían al autor, el autor estaba dispuesto a negociar de alguna manera la compra de derechos. Y si no me equivoco, ahora Grecia está muy mal, pero esto ya tiene más de un año, es decir, antes de que la situación, de que el Estado griego cayera tan bajo, pero me parece que aún se mantienen. Había la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda, es decir, todo esto aportaban las traductoras. ¿No hablaron nada de ir a cocinar a tu casa? Además ellas son andaluzas, son un grupo de gente que se formó en Málaga en un posgrado de traducción literaria de Málaga, que es el único, digamos, con el de la Pompeu Fabra en Barcelona, son los únicos dos posgrados de traducción literaria que existen en España. Y tienen porque los profesores, curiosamente, son traductores y profesores de griego, hay una gran producción de alumnos y licenciados de traducción en griego moderno, etcétera, etcétera. Lo curioso además es que ellas, justamente, una de las cosas que estábamos hablando, son andaluzas. También existe una variante del español muy denigrada, mucho más denigrada que las variantes latinoamericanas, a la que ningún traductor español se le ocurre ni se atreve ni en sus sueños más íntimos a meterle mano. Es decir, ningún traductor andaluz sería capaz de proponer algo así, y eso es algo que nosotros ya desde ya proponemos. El libro ese ya está traducido al español estándar. Esto es un proyecto, es un tipo de proyecto, digamos, es un modelo de proyecto que nosotros que nosotros evaluaríamos y tomaríamos en cuenta. De todas maneras, que no se lo tomen muy a pecho, porque los cordobeses están claramente excluidos de todo esto que estamos diciendo. Los cordobeses argentinos, quiero decir. Y los correntinos también. No, los correntinos no. Bueno. Pero los cordobeses sí. Es muy difícil, digamos, reproducir desde la A larga. Bueno, digamos, la A, ¿y te imaginas un libro sin eses finales? Son los rosarinos. No, los rosarinos es con la H aspirada. La H aspirada. Los santafesinos son sin S. Claro. Bueno, todo ese tipo de variantes, de anomalías. Es lo que nosotros queremos, son las anomalías. Anomalías, exactamente. Lo que nosotros queremos son las anomalías. Es decir, no son formas dialectales, son variantes de la lengua, y lo que nos interesa es que haya una transmisión
de esas variantes. Nuestra colección es una colección modesta, como dijimos al principio, por ahora no tenemos un gran poder de producción, pero creemos que como, digamos, nos interesaría o nos gustaría que fuese un ejemplo también, que hubiese otras editoriales o grupos culturales o lo que sea que se interesaran por este tipo de iniciativas, y también nos gustaría que tuviese eco en políticas culturales estatales, sobre todo en otros países latinoamericanos. Es decir, que además cuanto más financiación mejor nos iría a todos y sobre todo a los traductores. O sea que nosotros estamos un poco tirando una piedra al agua para que haga ondas concéntricas y lleguen a alguna parte. Es una propuesta un poco provocativa. Nos interesa justamente la parte provocativa que tiene la propuesta, y eso es lo que, a eso animamos a los traductores a arrimar el hombro, es decir, a la parte provocativa que tiene. Por eso lo lanzamos acá, como dice Américo. No es casualidad que lo hagamos aquí, donde la tradición de traducción está tan imbricada en el código genético. Somos países de inmigración y estamos acostumbrados a escuchar muchas lenguas, y por eso hay tantos traductores con la oreja parada. La industria hegemónica, que es la industria española, es la industria de un país que, en general, históricamente, durante mucho tiempo y siglos, decidió cerrar las orejas, no solamente a lo que venía de fuera, sino también a lo que venía de dentro. El siglo de oro, probablemente el momento culminante de la producción literaria y de la introducción en España de voces exacto, y sobre todo de toda la influencia italiana, pues se cerraron las orejas y se decidió que había que hacer un proyecto, restringir el proyecto nacional e importarlo ya una vez bien empaquetado y envasado en España. Entonces nosotros lo que queremos hacer es justamente todo lo contrario, abrir el español, abrirlo a lo que ya es decir, es una lengua que no tiene dueño, y entonces tratar de que la puedan usar todos, la podamos usar todos, y usarla quiere decir realmente escribir, es decir, traducir. La traducción es normalizadora, lo que después soy yo el de los jueguitos. Disculpen. Bueno. Estaba recibiendo dinero del exterior, es por eso era importante. Me avisan que ya está el dinero. Bueno, la idea es entonces, hasta ahora se hizo esta exposición, ustedes tendrán preguntas, las preguntas probablemente nos van a alertar sobre la locura de hacer esto, así que les pido solamente que esperen a recibir el micrófono para decir lo que tengan para decir. Como digo siempre, Cristina nos mira y se queja cuando no escucha bien la parte. Esta traducción, no sé si lo dijimos, pero se va a llamar Club de Traductores. Esta colección, sí. Bueno. No, muy corto. Nada, que es como un premio en definitiva. Y entonces, como todo premio, tendrán bases y condiciones que se puedan consultar en algún lado. ¿Un premio? No, sí, no es un sí, premio. es un premio. Un premio sería si te pagáramos un super cheque. Bueno, premio por el prestigio. No es un premio, es casi todo lo contrario a un premio. Es la posibilidad justamente de acceder a un club. Pero un club donde están tus iguales, que no son los premiados, que no son los grandes nombres de la traducción. Evidentemente habrá traductores, no estamos cerrados a los traductores de prestigio, no es que, no, vos tenés no sé cuántos títulos publicados y acá no entrás, pero no es la prioridad. Es decir, la idea es que la colección tenga prestigio por la calidad de las traducciones. Es decir,
No, el premio no lo damos nosotros, en todo caso lo recibimos nosotros. Si la traducción es buena, es un premio que recibimos nosotros. ¿Vieron que es un buen chico? No, quería saber a qué tipo de autores se apunta, si es a autores nuevos que no se conozcan o qué tipo de autores están buscando. Por favor. No hay restricciones al respecto. Si son autores nuevos que no se conozcan, hay que justificar de alguna manera el valor que puede tener la posibilidad de difundir, de publicar un libro de esa persona o de ese autor. Pero no hay restricciones. Lo que pasa es que, como dice Jorge, va a ser más viable probablemente un proyecto de traducción de un autor de dominio público que un proyecto de traducción de un autor que no es de dominio público y que tiene unos derechos de autor muy elevados, a los que seguramente no podremos hacer frente. Bueno, sí, digo, yo entiendo lo que dice Andy, me parece que está bien y que es así, efectivamente, pero hay una figura que me parece que en este tipo de proyectos editoriales adquiere o toma, digamos, mayor relevancia que en los de las grandes editoriales o consorcios editoriales, que es la figura del gusto del editor. Porque en realidad, digamos, cuando vos llevas un proyecto a una gran editorial, digamos, el que define si vos lo vas a comprar o no es más bien un gerente comercial, que muy probablemente, digamos, respecto de lo que vos le estás presentando como texto literario, tenga poco que decir, pero conoce muy bien cuáles son los números de ese objeto que va a producir, digamos. En cambio, en este tipo de proyectos editoriales, digamos, la figura del editor es una figura mucho más artesanal, si querés, y está más vinculada, digamos, al ejercicio de la lectura, de la crítica, de la observación y de la traducción, a veces también, digamos, con lo cual, digamos, ahí hay como un peso en la decisión que probablemente tenga que ver con el gusto del editor, digamos. Y en ese sentido, lo que digo, no para que aparezca como una figura temible, digamos, la del gusto del editor, sino para más bien mostrar, digamos, cuál es la mecánica de funcionamiento de este tipo de proyectos o emprendimientos editoriales, ¿no? Entonces ahí habría que definir, digamos, algunas cuestiones probablemente, digamos, yo efectivamente coincido con Andy en el sentido de que no habría restricción, digamos, entre un autor que está fuera de derechos, un autor joven, etcétera. Pero habría sí alguna línea, digamos, que tiene que ver, o en la que interviene, por así decir, el gusto del editor. Esto quería aclarar, ¿no? ¿Cuál es el gusto del editor? Bueno, sería muy largo hablarlo, digamos, pero en principio diríamos... ¿Rubias o morochas? Mientras... sí, da igual, digamos, mientras, qué sé yo, sí. No, a ver... Por supuesto, digamos, habría algo para decir, digamos, muy grosero y muy grueso a propósito de esta cuestión, pero me parece que claramente las editoriales independientes o así llamadas tratan más bien de moverse en un campo, digamos, de edición de textos literarios que no tengan la marca tan fuertemente convencional que tienen las grandes editoriales, digamos. Esto en primer lugar, es decir, que en las pequeñas editoriales se abre un campo o una dimensión, digamos, en la cual la experimentación, las contrafiguras literarias, digamos, la falta de rigor en el uso de los géneros y todo esto tiene una posibilidad, digamos. Esto habría que marcarlo, es decir, en primer lugar, algo que yo diría es que no tendría que ver con la convención, digamos, necesariamente. Hay cosas que pertenecen a la convención y que son muy buenas y que también podrían formar parte, pero en principio digo, ¿cuál es la estrategia de edición de las pequeñas editoriales? Más bien tiene que ver con eso, ¿no? Y luego, digamos, un hecho que me parece que es justamente en una colección de traducción, digamos, es como insoslayable, que es el trabajo de ese autor con la lengua, digamos, y el modo en el que el traductor puede acompañar esa lógica del trabajo del autor con la lengua, digamos. Me parece que ese precisamente es el campo que ha sido devastado por las grandes editoriales, ¿no? O sea, las grandes editoriales más bien prestan atención a si una novela, digamos, tiene
una ejecución más o menos aceptable desde el punto de vista del desarrollo de la intriga, pero, digamos, olvida probablemente, digamos, qué es lo que pasa ahí con la lengua, ¿no? Digamos, y esta dimensión de la lengua para una colección de traducción y para una editorial independiente es central, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que ahí está bien definido uno de los parámetros que van a pesar, es decir, el trabajo del traductor, es decir, la elección del autor por su relevancia con respecto al trabajo con la lengua, ¿no? Y cuál es la propuesta del traductor con respecto a eso. Porque si no, no tendría sentido. Es decir, justamente si estamos en contra de la estandarización, no podemos al final hacer lo mismo, es decir, tender a neutralizar o aceptar proyectos que lo tiendan a neutralizar. Uno de los acentos está puesto precisamente en eso. Es una apuesta bastante salvaje y se trata justamente de que lo sea hasta sus últimas consecuencias, en la medida de lo posible y si duramos lo suficiente. ¿Más preguntas? Sí. Yo me quedé un poco preocupada recién porque escuché que esta idea, lo que proponen, es para traductores jóvenes. Ahora, yo no tengo ni 30 años ni 40, pero me gusta mucho traducir y tengo experiencia, así que en cierto modo tengo miedo que me quedo afuera de esto. No, hablamos de juventud espiritual. No, jóvenes, a ver, es una muy mala definición, además que es un traductor joven. No, a ver, lo que sí nos interesa es que sea realmente una herramienta de acceso a la industria para la gente que no lo puede tener, o por lo menos no. Por ejemplo, hay casos de traductores que tienen un enorme currículum de traducción, pero yo qué sé, han traducido, no sé, 150 novelas rosa, que además nadie conoce y probablemente con seudónimo y con cierto desagrado, sobre todo si no les pagan bien. Y entonces, esto también es una manera de ningunear al traductor, es decir, o que el traductor acabe no teniendo ningún relieve. Entonces, si ese traductor tiene un proyecto en el que realmente cree y donde cree que puede traducir más a gusto, también eso es una propuesta que nos interesa. Es decir, no solamente estamos diciendo, porque hay gente que tiene acceso a la industria, pero nunca pudo traducir lo que realmente quería. Claro, bueno, ese es un punto que me parece bastante central. Todos tenemos algún libro por el que nos morimos de ganas de traducir y en el cual probablemente pongamos toda la carne sobre el asador, pero no necesariamente ese libro resulta interesante para las editoriales comerciales. Cuando digo editoriales comerciales me refiero a las que venden ristras de chorizos. Entonces, bueno, esta puede ser una oportunidad que se haya identificado con la juventud, tiene que ver con un sector justamente del mundo de la traducción. La mayor parte de la gente que estudia en las carreras de traducción y todo lo demás no tiene la menor idea de qué va a hacer con el título, porque cuando vaya a una editorial con el título, nadie les va a dar bolilla. No sé si les dicen esto en las escuelas de traducción, pero un título de una escuela de traducción vale para la escuela de traducción, no necesariamente para la industria. La industria requiere experiencia, currículum y una cantidad de cuestiones, o bajo precio. Pero digamos, la oportunidad que estaría planteando una colección de esta naturaleza, en el caso de la gente más joven, tiene que ver justamente con la posibilidad de foguearse haciendo un trabajo interesante. Para aquellos que tienen experiencia o que ya tienen un currículum y demás, llevar adelante aquellos proyectos en los cuales normalmente no tuvieron la posibilidad de hacerlo previamente. Y una cosa que advertimos desde ya que va a haber traductores de lo que digamos hoy en día se considera fuste prestigio, porque yo creo que eso es una manera también de
de dar realce a la colección y que la gente se sienta acompañado por pesos pesados. O sea que tampoco nos llamen traidores cuando vean algún nombre de estos que están tallados en letras de mármol, porque consideramos que también es una manera de eso, de que la colección realmente tenga el prestigio que nosotros queremos darle y que esperamos que los traductores que tienen cosas que ofrecer también se lo den en el curso del tiempo. No lo dice, perdón, brevemente, digamos, para terminar o para agregar algo al tema de la juventud. Andy no lo dice, pero el perfil de traductor en el que está pensando es algo así como un Kichilov de la traducción, digamos, ¿no? O sea, como o sea, un joven arrollador, digamos. Por eso en el club el lunes pasado tuvimos acá la cámpora. Bueno, claro, por ahí está, creo, la cámpora. Ahí está la cámpora presente. Sí, sí. O sea, no, digo, este era nada más que un chiste, me parece que efectivamente ya fue respondido, digamos. No se trata de jóvenes. Tampoco sé si exactamente se trata de, digamos, estudiantes de traducción que recién se reciben o algo. Digamos, la idea más bien es que me parece que se podría plantear al revés, o sea, no poner ningún condicionamiento respecto de lo joven o no, sino más bien plantear que esta colección se abre, por así decir, a traductores que no tengan efectivamente una presencia en el mercado. Esto es lo que básicamente quiere decir cuando se dice jóvenes, ¿no? Que no está cerrada, por así decir, a la firma de algunos traductores que ciertamente, digamos, tienen ocupado, por así decir, el mercado de la traducción, ¿no? Sino que, por el contrario, digamos, lo que busca es más bien abrir en este sentido, ¿no? Sí, que siempre me intrigó mucho saber cuántos salen, ya que me imagino que es un rango bastante amplio, pero los famosos derechos, que nunca pude acceder a ese dato, o sea, cuánto puede ser, digo, un autor, por ejemplo, un poeta publicado en la colección Gallimard, pero no un poeta súper conocido, digo, alguien, digamos, tranqui. La gestión de derechos es realmente, digamos, es caso a caso, ¿no? O sea, no hay, digamos, un estándar necesariamente en esto, pero, digamos, lo que suele ocurrir, con Gallimard precisamente algún contacto tuve alguna vez para la compra de derechos, es que primero, digamos, cuando vos sos una editorial pequeña, etcétera, digamos, no sé, quizás le ocurra lo mismo con alguna mediana o grande. Gallimard en particular tiene una política bastante indiferente respecto de, digamos, la venta de derechos, a pesar de que tiene una sección específica, digamos, para la venta de derechos. Lo que hace la editorial en realidad es, digamos, convocar a los herederos, en el caso de que haya herederos, o al autor cuando está vivo, y negociar, digamos, los derechos para una edición. El tipo de edición que vos vayas a hacer, es decir, si es una edición que vos concebís exclusivamente para la Argentina, o vos concebís para América Latina, o vos concebís para América Latina y España, digamos, varía notablemente en los recursos que te van a pedir o en los derechos que te van a pedir, en el adelanto de derechos que te van a pedir.